Y de aquí queremos que salgan con muchas cosas aprendidas, queremos que maten muchos mitos, que lleguemos a la conclusión que la isquemia miocárdica no significa lo mismo que un pedazo de grasa dentro de las arterias coronarias, sino que vienen a ser muchísimas, muchísimas otras razones. Podemos correlacionarlo con las bases fisiológicas, podemos correlacionarlo con muchísimas cosas y siento yo que de aquí podemos sacar los fundamentos como los pilares claros para la siguiente charla que vamos a ver el lunes con José Sarta, aquí mi compañero de 12 semestre, el cual nos va a dar más el abordaje clínico y espero que realmente les guste lo que vamos a presentar. Tiene muchísimas cosas que son muy fundamentales, muy importantes y traté de traerlo como de la manera más sencilla para todos, que todos lo podamos entender y pues vamos a comenzar con algo que siempre me ha gustado a mí decir y es que el corazón es el órgano rey y no es solamente porque es el órgano de órganos, porque tiene la mayor cantidad de canciones en Spotify, no es solo por eso, sino porque tiene una circulación que tiene una conformación como si fuera una corona alrededor de él. Esa circulación es la circulación coronaria, de ahí sale el nombre. Entonces, aquí quiero que tengamos bastante en cuenta que la circulación coronaria es aquella que irriga el corazón de manera tal que nuestro corazón tiene esa posibilidad de llevar sangre a él mismo con esta. Entonces, pues quiero que nos devolvamos como a esas clases de segundo semestre, de primer año de medicina, de anatomía, donde a nosotros nos hablaban de la vena cava superior, la vena cava inferior, que nos llevaban la sangre carboxioxigenada a la aurícula derecha, de la aurícula derecha luego hacía un llenado pasivo y luego activo del ventrículo derecho, ese ventrículo de derecho hacía la eyección a través del tronco pulmonar a las arterias pulmonares, a los pulmones que luego iban a oxigenar la sangre, luego con 4 venas pulmonares íbamos a llevar esa sangre a la aurícula izquierda, esa aurícula izquierda iba a ser un llenado pasivo, luego activo de lo que venía a ser el ventrículo izquierdo, y aquí nos vamos a detener porque esto va a ser fundamental en lo siguiente. Entonces tenemos nuestro ventrículo izquierdo. Listo, ya hicimos el recorrido de toda la sangre desde que llega al corazón hasta acá. El ventrículo izquierdo va a tener esa propiedad de eyectar la sangre a la circulación sistémica, venciendo toda la resistencia de los capilares que vayamos a tener en cada uno de los órganos a los cuales esta llegue. Entonces, vamos a eyectar esa sangre y con las válvulas abiertas vamos a realizar un flujo de sangre hasta allá. Pero cuando estas válvulas que nunca están, que nunca están completamente cerradas, se cierran, se crean estas bolsitas, estos bolsillos, estas piscinas que son los senos aórticos. Estos senos aórticos van a ser de bastante importancia porque con un reflujo de la sangre, con un flujo anterógrado de la sangre que viene desde ese proceso que ya hicimos antes, se van a empezar a llenar y con ello van a llenar la circulación coronaria. Entonces, pues, con este componente anatómico ya nos vamos dando cuenta de todo el recorrido que llega la sangre hasta la circulación coronaria, lo que es importantísimo, porque nos ayuda a ubicarnos espacialmente. Y antes de hablar de cada una de las cosas, siempre a nosotros nos llegan y nos dicen como, mira, apréndete esto, que es muy difícil, y llegan y nos hablan en los simposios y en las charlas y en todo lo demás de temas de gente muy inteligente que descubrió cosas, pero realmente no hay suficiente café en Colombia como para aguantarse tanta cháchara. Entonces, a mí siempre me ha gustado hablar de las cosas de la manera más sencilla posible. Y la manera más sencilla posible de entender y de aprenderse la circulación coronaria es diciendo que esta misma es una rampa loca. Una rampa loca, ¿por qué? Porque si nos vamos a esta mnemotecnia, R viene a ser right, que es derecha en inglés, la A la olvidamos por un momento, la M de marginal, que va a ser una de las primeras ramas y la primera rama de la arteria coronaria derecha, luego viene la posterior, que en la mayoría de los casos, luego lo vamos a ver, va a salir de la arteria coronaria derecha, la interventricular posterior. Left, que es izquierda en inglés, la C de circunflex, que va a ser una de las ramas de cuando se bifurque la arteria coronaria izquierda, y anterior, que es la interventricular anterior. Entonces, ya que hablamos de esto y que no se les olvide lo de la rampa loca, quiero que nos ubiquemos ya espacialmente en una imagen que sea mucho más fácil de ver. Y voy a hablar primero
de la arteria coronaria izquierda, porque esta tiene una cosa que es bastante interesante, y es que en la mayoría de los casos, no nos vamos a hablar ahorita de variantes anatómicas, es una arteria realmente corta, es una arteria de 2 centímetros más o menos, en comparación a esta arteria coronaria derecha que, si pueden ver, es larguísima, y en esta vista inferior hasta nos damos cuenta que le da toda la vuelta al surco. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra arteria coronaria izquierda. Esta arteria coronaria izquierda luego lo que va a hacer es que va a bifurcarse. ¿Listo? La primera bifurcación va a ser la interventricular anterior, que va a dar todo este recorrido sobre la pared del ventrículo izquierdo. ¿Sí ven que este es el ventrículo izquierdo? Aquí. Y esta va a tener una particularidad. Esta va a tener unas ramas perforantes que se van a meter hacia el tabique interventricular. Si recordamos, el tabique interventricular es el que nos diferencia el espacio entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces, 2/3 por esas arterias perforantes de la arteria interventricular anterior van a ser irrigados. ¿Listo? 2/3 de esa porción, no se les vaya a olvidar. Y pues parte del ventrículo derecho, también luego vamos a verlo mucho mejor, los músculos papilares, en este caso, pues junto a la rama circunfleja de la cual vamos a hablar, el músculo papilar anterolateral de aquí lo van a ver el ventrículo izquierdo, y pues luego la otra bifurcación de la arteria coronaria izquierda es la rama circunfleja, que la pueden ver acá. ¿Sí ven? Esa bifurcación que va hacia atrás y luego la ven acá, es la circunfleja, de la que hablamos ahorita. ¿Recuerdan lo de la rampa loca? Bueno, esta es la C, que la cual va a irrigar esta pared lateral del ventrículo y se va a ir también a una región posterior del ventrículo, también trayendo estas, si ven, estas ramitas que irrigan hacia posterior. Ahora, ya nos vamos hacia el otro lado, hacia la arteria coronaria derecha, la cual dijimos que es un poco más grande, y esta tiene unas cualidades muy específicas. La arteria coronaria derecha lo que va a hacer es tener unas ramas que siguen este surco de la aurícula. ¿Sí la ven acá? Ese es el surco coronario de la aurícula derecha. También la aurícula izquierda tiene un surco acá. Y esta va a seguir este caminito y va a tener cosas en la mayoría de los casos, porque ya hablamos que nos tenemos que también tener en cuenta las variantes anatómicas, el cual va a tener una rama hacia el atrio izquierdo, hacia el atrio derecho, si lo ven, y esta rama también luego va a dar hacia el nódulo sinusal, en la mayoría de los casos, como ya dijimos, y ya vamos a empezar con las correlaciones clínicas. Tiene una importancia bastante grande en cuanto a la oclusión de esta podría generar unas arritmias bastante malucas. Ahorita, también la arteria coronaria derecha genera en algunos casos, casi en el 60% de los casos, la irrigación del nódulo auriculoventricular, que seguimos con las correlaciones clínicas, podría generar el desenlace a arritmias. Luego seguimos acá y tenemos la primera ramita marginal que ven acá, la rama marginal derecha, que esta es bastante importante porque toma gran parte del ventrículo derecho para irrigarla. ¿Listo? Imagínense que cada vez que ustedes ven estas arterias, lo que está sucediendo es que se le está suplementando sangre a una región específica del corazón. Ahora, luego lo que hace es que con esta rama coronaria derecha, luego vuelve y da la vuelta y nos vamos a centrar en esta parte, ¿sí? Porque la rama interventricular posterior, que es esta que ustedes ven acá, es muy importante para determinar algo. Nosotros llamamos dominancia a aquella arteria coronaria que va a generar la interventricular posterior. Ahora, más un poco en español, lo que significaría que en este caso la arteria coronaria derecha da la rama interventricular posterior, entonces la dominancia sería derecha. En caso de que llegara aquí la circunfleja y diera la interventricular posterior, entonces la dominancia sería izquierda. Y podemos encontrar casos donde la circunfleja y la arteria coronaria derecha se encuentran y las dos generan una interventricular posterior. Ahora, como ya estamos un poco ubicados y es sencillo encontrarlo, también toca decir, pues obviamente que la interventricular posterior va a tener importancia sobre la pared posterior de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, pero no solamente eso, sino que esta también tiene, como ya dijimos, ¿recuerdan la interventricular anterior? La interventricular posterior tiene la particularidad que esta también tiene ramas perforantes
las cuales van a hacer que irriguemos ese 1/3 hacia posterior que no había alcanzado la arteria interventricular anterior. Entonces, pues aquí tenemos como ese esbozo sencillo de la anatomía coronaria, que es bastante fácil de entender, y ya pegándose un poco a variantes anatómicas, pues como ya les dije una, aquí hacia posterior, y esa es otra cosa, que hacia posterior se encuentran la mayor cantidad de las variantes anatómicas de la circulación coronaria. Podemos ver también anastomosis entre la interventricular posterior y la interventricular anterior, y muchas otras cositas que son bastante importantes. Entonces, esta imagen en 3D, no sé cómo se vea, si no se está viendo que dé la vuelta, pues que alguien me diga, No, pero, perfecto, ¿sí? perfecto, de Ah, hecho. dale, Ana, perfecto. Entonces, lo que quiero que nos centremos acá es que esto es como si fuera una angiografía, pero el medio de contraste lo coloreamos y sacamos todo lo demás, ¿sí? Como para que nos ubiquemos. Entonces, hablamos que en la normalidad tenemos una arteria coronaria izquierda que es corta, que se bifurca. Entonces, ¿cuál se imaginarían que sería la arteria coronaria izquierda? Pues exactamente el azul, porque la ven, es corta, se bifurca, y si ven el primer tramo que ustedes ven que se va más hacia abajo, es la interventricular anterior, la cual tiene ramas diagonales. También, bueno, estas ramas que ustedes ven acá son las perforantes precisamente. Ahora, otra cosa que es importante, y es que la otra bifurcación que hay es la, ¿sí la ven acá? La circunfleja. Esta circunfleja luego también tiene la marginal izquierda, que es otra cosa que no alcanzamos a decir. La circunfleja luego hace este recorrido por el ventrículo izquierdo hacia posterior, y aquí en el derecho, luego nosotros hablamos que era larga, que tenía una interventricular posterior. Entonces, esta verde nosotros la vamos a correlacionar con la arteria coronaria derecha. ¿Listo? Y la primera ramita que ustedes ven que va hacia abajo es la rama marginal derecha, exacto. Recuerdan, otra vez, nos devolvemos la rampa, la marginal derecha. Y la posterior, la interventricular posterior. Entonces, pues, espero que esto haya servido bastante como para que nos ubiquemos en la circulación coronaria, porque hay muchísimas cosas por las cuales yo defiendo que toca entender la circulación coronaria. Primero que todo, porque cuando estás realizando los exámenes diagnósticos, lo van a ver con José, no se les olvide, el lunes tenemos la charla de José. Lo que vamos a ver es que pues, en algunos casos vamos a hacer una angiografía de contraste donde vamos a ver precisamente dónde están, pues digamos en el caso de una placa de ateroma, dónde está ubicada espacialmente, dónde nos tenemos que ubicar espacialmente para entenderla, también los posibles desenlaces que pueda tener esta, porque no solamente es la ruptura o la necrosis de una zona determinada, sino las zonas dentro de la cavidad que puede alterar esta. Eh, ¿Qué otras cosas les podemos decir? También la podemos correlacionar con el electrocardiograma. Entonces es importante entenderla, y espero que este esbozo haya sido bastante sencillo como de poder llegar a entenderlo todo. Ahora, volviendo a las correlaciones clínicas, recordemos que uno de los, pues cuando nosotros tenemos todo esto, ¿sí? Recordemos que el corazón es prácticamente músculo, pero ese músculo también tiene unas capas que son diferenciadas, y son el endocardio, que ustedes lo ven en mayor relación con las cavidades del corazón, el miocardio, que es el músculo, y el epicardio, que es ese pericardio visceral que lo envuelve. Por acá, por el epicardio, por encima del epicardio, está discurriendo la circulación coronaria. Ahora, como ya dijimos que por encima del epicardio está circulando esta arteria coronaria, entonces tenemos que decir que esta también tiene unas arterias que perforan desde el epicardio, miocardio y endocardio hasta el subendocardio. ¿Listo? Y la sangre pasa desde el epicardio hasta el subendocardio. Por eso, cuando nosotros nos estamos enfrentando a un paciente en la clínica, la primera presentación que nosotros vamos a ver es el infarto agudo del miocardio subendocárdico, porque la sangre fluye de esta manera. Esta quería que fuera la primera correlación clínica, porque vamos a hablar de algo muy importante, y es lo siguiente. Nosotros tenemos los dos ventrículos, listo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Yo soy más del team ventrículo izquierdo porque me parece que tiene un montón de cosas importantísimas, pero bueno,
eso está a cada quien. Igual no creo que mucha gente tenga ventrículos favoritos, creo que solo yo. Y una cosa que es bastante importante es la siguiente. Nuestro ventrículo izquierdo, ayer estábamos hablando con la doctora Amador, y es que esta imagen no es como la más fidedigna anatómicamente, pero luego les contaré por qué. Este ventrículo izquierdo tiene un grosor que es bastante pronunciado, ¿sí ven? Es casi 1.5 a 3 centímetros de grosor. Entonces, la mayoría de las presentaciones clínicas por oclusión de las arterias coronarias que nosotros vamos a ver va a ser en el ventrículo izquierdo. Y prácticamente una de las cosas importantes es por esto, porque necesitan irrigar una superficie que es bastante gruesa. Entonces eso sería sencillo de entender, si me hago explicar, porque necesitamos pasar desde, si ven esta es la región epicárdica, esta es la región endocárdica, pasar la sangre desde aquí hasta allá adentro sería una cuestión bastante difícil. Y no solo eso, ahora imagínense que el ventrículo izquierdo tiene que defenderse contra todas las resistencias de la circulación sistémica. El ventrículo derecho luego lo que tiene que hacer es defenderse de la circulación, de la resistencia de la circulación pulmonar. Entonces las presiones aquí van a ser mayores, por lo cual este se va a tener que adaptar con una hipertrofia fisiológica a las presiones tan fuertes y necesita crear una pared mucho más gruesa. Y con ese grosor también tiene que hacer unas contracciones mucho más fuertes. Entonces las contracciones aquí son mucho más fuertes y el músculo se contrae mucho más. Entonces, si contraemos más el músculo, quiero que lo entiendan bien, la parte que nosotros encontramos en el endocardio va a ser mucho más fácil que se prive de esa circulación porque está realizando mucha presión sobre esa área. Ahí tienen ya dos razones por las cuales el ventrículo izquierdo tiene la mayor cantidad de las presentaciones clínicas. Listo. Bueno, otra cosita, pues para no dejar quieto el ventrículo derecho, esto pues se sale un poco de lo que vamos a decir, y es que el ventrículo derecho sí también se puede presentar ante situaciones isquémicas, y una de las razones principales por las cuales se presentaría una isquemia del ventrículo derecho es que haya una patología subyacente que lo que haga es que aumente las presiones dentro del ventrículo derecho. Ahora, si nos ponemos a pensar cuáles podrían ser estas, entonces una hipertensión pulmonar, por ejemplo, un cor pulmonar, podrían aumentar las presiones del ventrículo derecho y de esa manera generaríamos una hipertrofia del ventrículo derecho, también lo que haríamos sería aumentar esa contractibilidad del ventrículo derecho, privatizándolo de esta circulación hacia el endocardio y podríamos generar los infartos ahí. Y antes de irnos de esta imagen, que me parece que es bastante importante, a la doctora Diana no le gusta, y pues hay muchas cosas anatómicas que son importantes, porque pues como ya hablamos, digamos que por acá viene la circunfleja, y esta pues, bueno, aquí explicamos muy bien una cosa, y es que si ven, esto rojo sería la circulación coronaria de la arteria coronaria izquierda, y aquí vemos esta porción de acá, si la alcanzan a ver, esta porción de acá sería la arteria interventricular anterior, porque ven que tienen ramas perforantes, sería la pared esta septal y un poco anterior del ventrículo izquierdo. Entonces este sería el recorrido de la arteria interventricular anterior, luego vendría el recorrido de la circunfleja, ¿listo? Y luego pues tenemos la arteria coronaria derecha, que ven que aquí le da la vuelta, luego aquí por este lado vendría la marginal, pero esta pues como ustedes saben, como se va hacia la región inferior del ventrículo derecho, luego en la interventricular posterior, esto es lo que yo les estaba diciendo, que ese tercio que le faltaba a la interventricular anterior para darle sangre al tabique interventricular lo tomaba este, y esta es una cosa bastante importante que quiero que nunca se les olvide, y es que los músculos papilares, si ustedes lo tienen bastante en cuenta, son aquellos que están unidos a las cuerdas tendinosas, y las cuerdas tendinosas son las que están unidas a las valvas de las válvulas, las cuales ayudan a que se abren y se cierran, se abren y se cierran. Entonces, si ustedes lo recuerdan, yo siempre he recordado lo siguiente, y es que uno se dibuja un 32 en el pecho, porque el 3 va hacia la válvula tricúspide, el 2 hacia la mitral, y una complicación bastante común de una isquemia sería, bueno, de una isquemia que progrese a necrosis, sería la ruptura o parcial o total del músculo papilar, pues del músculo papilar. ¿Listo? ¿Por qué se rompería más el músculo papilar posterior? Y esa es una cosa pues, que también toca comentar, y es que el músculo papilar anterior
tiene la circulación, es el anterolateral, tiene la circulación de la interventricular anterior y tiene la circulación de la circunfleja, de las diagonales de la circunfleja. En cambio, el posterior solo tiene de la interventricular posterior. Entonces, pues esa sería una complicación. ¿Y cómo creen que progrese? Pues de la ruptura del músculo papilar, la disfunción ventricular, la falla cardíaca, el shock cardiogénico y la muerte. Esa sería una progresión pues para los que están un poco más avanzados, para los que no, pues les invito a investigarlo, pero es súper, súper curioso. Y ahora, si nosotros nos metemos a entenderlo como con las derivaciones y todo lo que vemos en el electrocardiograma, hay una cosa que es bastante importante, y es que lo siguiente, nosotros tenemos estas derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, y cada una mira una región del corazón. Entonces, la B1 y la B2, si ustedes ven, son la cara septal del corazón. B3 y B4 son la cara anterior, ¿sí se dan cuenta? Y B5 y B6 son la cara lateral del corazón. ¿Sí ven cómo se puede relacionar esto tan sencillo? Entonces, luego, con ya lo que hablamos y con el entendimiento así súper gráfico de lo que viene a ser las derivaciones precordiales, nos podemos organizar bastante bien en el corazón, en las derivaciones, luego en el electrocardiograma, y es de la siguiente manera. Entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos a ubicar en el electrocardiograma? Con B1 y B2 vemos la pared septal, como ya vimos, B4 y B5, la pared anterior, B3 y B4, disculpen, la pared anterior, B5 y B6, la pared lateral, y también tenemos otras derivaciones, B7, B8 y B9, las pedimos adicionales para ver infartos de cara posterior, ABL, ABR y ABF, es como si nosotros tomáramos desde left, right y foot unas camaritas y las pusiéramos en la mano izquierda, la mano derecha y los pies para ver el corazón. Entonces, si ponemos una cámara en los pies mirando el corazón, ¿qué creen que pase? Pues que vamos a ver la cara inferior del corazón. Si ponemos una camarita en la mano izquierda, pues ¿qué creen que veamos? Pues la cara lateral del corazón, como está hacia la izquierda. Y la ABR, ¿qué creen que veamos? Pues la cara basal y la cara derecha del corazón. ¿Listo? Esa es una cosa que es bastante importante de entender. 1, vemos la cara lateral, si lo ven, cómo va pasando 1 por acá. 2 y 3, vemos las caras, porque estas corren así. ¿Sí lo ven? Ven la cara inferior del corazón. Y no sé si esto haya sido ladrilludo, pero me parece que es como un primer contenido súper sencillo de entender antes de ver todo el proceso isquémico. Y quiero que entendamos algo. La isquemia no es solamente un producto derivado de la oclusión de una arteria por una placa de ateroma. Hay muchísimas razones por las cuales nosotros podemos llevar a isc, que es la deprivación, y emia de sangre a un tejido. Entonces, pues, el espasmo de las arterias, podemos encontrar la oclusión de las arterias, podemos encontrar, claro, la placa de ateroma. Entonces, pues vienen a ser muchos procesos. Ya hay una diferencia sustancial. Bueno, esto es lo de la circulación coronaria, pero no lo vamos a hablar como muy bien porque pues hemos estado como en constante relación con eso durante la charla. Y es que hay una diferencia entre la disminución del suplemento de oxígeno, que sería la hipoxia, y la isquemia, que es algo de lo que no nos estamos bien relacionando durante la carrera de medicina. Y es lo siguiente, la isquemia, como ya dijimos, es la deprivación de un suministro de oxígeno, sea por distintos motivos. ¿Listo? Ahora, la isquemia es lo siguiente, cuando tú tienes esa deprivación de oxígeno, pero también tienes la deprivación de la dificultad de desechar los residuos metabólicos y también de regalarle todos los micro y macronutrientes que necesita ese tejido para poder vivir. Entonces, si hiciéramos una pirámide, estarían esas tres cosas fundamentales como en constante relación para decir que es la isquemia. Entonces, a rasgos generales, la isquemia es un grupito grande en el cual puede estar adherida a la hipoxia. Está adherida a la hipoxia de por sí. Y esto pues nos va a determinar muchísimas cosas.
porque cuando nosotros estemos ante estímulos de hipoxia, que ya dijimos es una parte fundamental de la isquemia, vamos a aumentar el trabajo del miocardio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros aumentamos ese consumo de oxígeno por el miocardio, que es cuando disminuye el suplemento de oxígeno y hay un aumento en la demanda, pues lo que vamos a hacer es aumentar el trabajo del miocardio para poder llevarle la sangre a ese tejido. Entonces, lo vamos a explicar un poco adelante, quiero que lo tengan en mente. Y también tenemos que explicar una cosa que es bastante importante, porque nosotros nos vamos a ver enfrentados a que, como ya dijimos, vamos a obstruir de alguna manera un vaso. Entonces, tenemos que estar en constante relación con la ley de Ohm. Recordemos la ley de Ohm así sencillita. Este es el flujo, la Q es el flujo, que es igual a la diferencia de presiones, que ya lo vamos a ver, como es un flujo lineal, entonces vamos a ver los momentos de ese flujo y sobre la resistencia, o sea que el flujo es inversamente relacionado a la resistencia. Así lo vamos a entender más fácil. Imagínense, este es un primer momento y este es un segundo momento. El radio que tenga el vaso va a ser la resistencia y esta va a determinar el flujo. Y yo se lo comenté a la doctora Diana de la siguiente manera y le gustó mucho como para entenderlo, como para que ustedes lo entiendan, y es de la siguiente manera. Recordamos que este es el primer momento, ¿verdad? Y este es el segundo momento. Entonces, imagínense que esto es como un embotellamiento de los carros. Si disminuimos el radio aquí, y esto es una carretera, los carros van a ser muchísimo más difícil que pasen por esta carretera. Entonces, se aumenta la resistencia porque disminuimos el radio y el flujo va a disminuir. Eso es lo que pasa cuando nosotros o le ponemos una placa de ateroma o le hacemos un espasmo al vaso o lo ocluimos. Se aumenta la resistencia por esa disminución del radio del vaso y subsecuentemente el flujo va a disminuir. O sea, la sangre que pasa por ahí se va a deprivar. ¿Listo? Esa es como la explicación sencilla. Y si lo abrimos, entonces, aumentando el radio, disminuimos la resistencia, que sería casi como cuando una persona no quiere algo. Esa resistencia es cuando el vaso no quiere que la sangre pase. Y aumentamos el flujo. Y como ya dijimos, si nosotros tenemos unos vasos endocárdicos bajo una contracción, y esto es lo que yo les estaba diciendo, ya como en aspectos más técnicos, recordemos que la sístole es el momento en el que el corazón está realizando esa capacidad de inotropismo que tiene. El inotropismo es su contracción. Entonces, no vamos a estar perfundiendo la región subendocárdica y la sangre va a estar subiendo, porque lo que estamos haciendo es mecánicamente aumentando la resistencia de estos vasos. Entonces la sangre va a hacer un reflujo desde la región endocárdica a la epicárdica. Y en diástole, que recordemos, es la capacidad lucitrópica que tiene el corazón, o sea, de relajarse, lo que va a pasar es que no vamos a tener esa resistencia mecánica y la sangre va a poder perfundirse al endocardio. Por eso, cuando a nosotros nos están hablando en las clases de fisiología o en todo lo demás, lo que va a empezar a pasar es que a nosotros nos van a decir, el corazón se perfunde a sí mismo en diástole. Entonces, ese es el fundamento de las cosas. Y por eso es que en la mayoría de los casos, bueno, en todos los casos, la mayoría, la región subendocárdica es la primera que se ve afectada en una cardiopatía isquémica. ¿Ah? Entonces, eso sería como una cosa bastante importante tener en cuenta. Y ya metiéndonos más con otros aspectos que pueden tener una relación bastante importante con la clínica, es lo siguiente. Si recuerdan que una de las primeras intervenciones para un paciente que tenemos nosotros con una posible isquemia del miocardio por un dolor torácico, una de las primeras intervenciones es el óxido nítrico, pues es de lo que estábamos hablando. Y esta es la correlación clínica de las que yo les quiero hablar. Recuerden que todo el abordaje, como ya hemos dicho varias veces, lo tenemos en la charla del lunes con José Sarta. Lo que nosotros tenemos que hacer es, si esa sangre estuvo restringida de alguna manera, ya volvemos a decir, ya es como la milésima vez que lo dijo, por una placa de ateroma, por un espasmo o por una obstrucción mecánica, lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar el calibre del vaso, porque el radio está relacionado con la resistencia
Y si nosotros disminuimos la resistencia, pues aumentamos el flujo y es lo que queremos, porque ese flujo tiene toda la sangre que está llena de los nutrientes que necesitamos, el oxígeno y la cual se va a llevar los residuos metabólicos. Entonces, cuando nosotros disminuimos el calibre del vaso, va a haber mucho rozamiento entre la pared del endotelio y la sangre que está corriendo. Entonces, de esta manera, ese mismo endotelio se va a empezar a dar cuenta que hay mucha presión dentro del vaso. Él va a empezar a liberar óxido nítrico y el óxido nítrico tiene una cualidad que es súper, súper chévere. Ese óxido nítrico lo que hace es que dilata el vaso, disminuyendo aumentando ese radio, disminuyendo la resistencia y de esa manera aumentando el flujo. Entonces pasamos a un momento en el que el flujo es mucho mayor y podemos perfundir esa región. Ese es como el fundamento del óxido nítrico. Y también tenemos otro, que es la adenosina, de la cual casi no hablamos y en realidad hoy en día se está investigando muchísimo con la adenosina. Y es que la adenosina tiene un efecto menos sistémico porque pues si nosotros nos ponemos a pensar, lo que tiene de importante el óxido nítrico es que la circulación distal la alcanza a aumentar, la adenosina es un efecto más local, pero este es un producto del metabolismo posterior a la hipoxia que lo que hace es que aumenta la dilatación del vaso, disminuyendo la resistencia con un efecto muy local sobre esa área que tiene esa estenosis. Entonces, pues ya estamos empezando a acabar muchísimos cabos que estaban sueltos con respecto a la cardiopatía isquémica. Y esto era una cosita también para que lo tengan en cuenta. Si ven que aquí dice vasoconstricción y vemos aquí la 5-HT, vemos la norepinefrina alfa 1. Entonces, pues quiero que tengan como muchas cosas en cuenta aquí y es que impulsos simpáticos pueden constreñir los vasos, impulsos emocionales pueden constreñir los vasos. Entonces, pues esos dolores aquí cuando le sucede algo a uno muy fuerte están relacionados con eso. Recordemos también impulsos de estrés que generan dolor en el pecho, también pueden estar relacionados con eso, con emociones muy fuertes. Así que esa sería una correlación clínica que es bastante importante. Lo mismo que les estaba diciendo en el mismo idioma, y es que no solamente tenemos que estar relacionados con la placa de ateroma, y no solamente eso, tenemos que relacionarlo con un infarto del miocardio, sino un montón de cosas, porque hay influencias endoteliales. Por ejemplo, pongo el ejemplo, unas vasculitis que hacen daño sobre el endotelio del vaso. ¿Ah? Eso puede ser una razón por la cual nosotros tengamos una cardiopatía isquémica, que luego va a generar una progresión a una agregación plaquetaria. También, digamos, las influencias mecánicas, la tensión de cizallamiento y todo lo demás puede generar daño sobre el endotelio. Influencias neuromorales, como ya dijimos, pueden constreñir el vaso, pueden hacer un espasmo sobre el vaso sostenido, los cuales pues puedan desarrollarse como una cardiopatía isquémica. Entonces, pues piénsenlo de muchas maneras. Y nosotros dijimos, y este era un ejemplo que se me había quedado un poco atrás, que tenemos aquí el epicardio y encima tenemos el pericardio. Una pericarditis también podría ser una tensión mecánica, la cual disminuye el flujo. Entonces tenemos muchísimas cosas y por la cual yo digo que no solamente basta entender la patología de esta enfermedad, sino las condiciones de salud para estar. Puede ser por una rotura de placa de ateroma, la cual luego haga trombo, por un vasoespasmo, por una arteriosclerosis fija o un desequilibrio entre el aporte y la demanda, porque pues otras condiciones como, no sé, luego lo investigarán las personas que están más avanzadas con respecto al tema, una anemia, un shunt de derecha a izquierda en el corazón por una cardiopatía isquémica, podrían generar ese desequilibrio entre el aporte y la demanda. Entonces hay muchísimas razones, no solamente la aterosclerosis, pero es una razón bastante grande para pues estar relacionado en este tema, porque la cardiopatía isquémica en la mayoría de los casos la vamos a ver relacionada con un proceso de ateroma. Entonces, la primera dificultad que presentamos todos cuando nos empiezan a hablar de placas de ateroma es que nos metemos a patología de Robbins, al libro que ustedes quieran de patología, y nos empieza a aparecer arteriosclerosis, 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 y no es lo mismo que nosotros estamos buscando. Es por lo siguiente, porque la arteriosclerosis es un grupo grande
el cual tiene subgrupos como la arterioloesclerosis, que es de arterias pequeñas, es una lesión distal, hiperplásica o hialina, que tiene el otro grupo que es la esclerosis de la media de Mockenberg, que su propio nombre lo dice, es una calcificación de la capa media, recordemos, íntima, media y adventicia en el vaso. Es una esclerosis de la media del vaso, una calcificación. Y ahora sí, la que estábamos buscando, nuestra querida ateroesclerosis. La ateroesclerosis viene con bastantes cositas importantes. Entonces, es una lesión elevada que de una manera u otra va a tratar de disminuir el calibre y el lumen que nosotros tenemos. El lumen es como este espacio dentro del vaso con un núcleo grasoso. En la mayoría de los casos, luego vamos a ver cómo nos podemos deshacer de ese núcleo grasoso y por qué se da ese núcleo grasoso, que no solamente existe en estos casos, con un contorno fibroso, que lo ven acá, es un contorno de fibras, colágenos, que va a tener células musculares lisas, ya vamos a empezar a hablar de eso, con un contenido inflamatorio, que lo vamos a encontrar lleno de macrófagos, linfocitos, un montón de cosas, vamos a verlo con células espumosas, que hay gente que puede que no esté relacionado, o sea, esto no lo vimos en defensa y respuesta, nunca hemos oído de las células espumosas, ya vamos a hablar de eso. Y todo esto se debe a una respuesta a la lesión, porque con dibujitos, se lo vamos a explicar, hay una lesión sobre el endotelio. Pongamos la imaginación, imaginémonos que este primer globito que vemos acá está subrayando una lesión sobre el endotelio. Entonces, esa lesión endotelial va a aumentar la permeabilidad desde el lumen del vaso hasta la región interna de la íntima. Entonces va a empezar a entrar LDL. Como esta es una lesión sobre el vaso, va a generar mediadores inflamatorios que van a empezar a llamar a monocitos. Estos monocitos van a hacer diapedesis, que es el paso a través de la membrana, y se van a encontrar con estas células grasas. ¿Listo? Con estas LDL, con estos esteres de colesterol. Lo que va a empezar a hacer es que cuando los empiecen a consumir, van a generar muchas cosas. Radicales libres, va a generar interleuquinas, ¿listo? En especial la interleuquina 1, que va a generar más llamado de linfocitos. Bueno, de linfocitos, de monocitos, y estos monocitos van a generar más diapedesis. Entonces vamos a, los macrófagos van a empezar a llamar a más macrófagos para hacer más cosas. Los que empiecen a llegar van a producir citoquinas sobre el músculo liso, que va a generar una migración desde la media, que ustedes recuerden que la media estaría aquí abajo, que es la capa muscular lisa que tiene debajo de la íntima, que lo que va a hacer es que va a migrar. Estos macrófagos y estas células musculares lisas se van a empezar a comer las células grasas. Pero si ustedes recuerdan, ¿quién es el que hace como toda la degradación de células grasas? Bueno, de células no, de células grasas en general no, como de residuos metabólicos en el organelo, como un organelo, como en la célula, el lisosoma. Los lisosomas de los macrófagos no van a estar realmente capacitados para destruir estas células grasas de LDL y van a vivir con ellas dentro durante toda la vida hasta la muerte. Entonces se van a empezar a llamar células espumosas. Son macrófagos llenos de grasa y pues células musculares lisas. Como les estaba diciendo, con la acción de las citoquinas que empiecen a generar estos macrófagos sobre las células musculares lisas, van a hacer una movilización hacia la íntima, pues, teniendo una relación también grande con esta pared endotelial, y van a hacer como una desdiferenciación a un fenotipo más fibroblasto-like, y van a empezar a realizar una capa de colágeno aquí que va a ser nuestra capa fibrosa. Esto es como una reacción inteligente del cuerpo porque este centro necrótico va a tener muchísimos, pero de verdad, muchísimos factores de coagulación que lo que van a generar es la adhesión de muchas plaquetas. Entonces, pues el mismo proceso como con más dibujitos para que lo entiendan. Aquí lo que nosotros estamos viendo es algo de lo que les voy a hablar un poco más adelante, y es que si ven que aquí tenemos la placa, el centro necrótico, la luz del vaso, aquí lo que estamos viendo es la íntima, la media, aquí está la íntima, ¿sí? Y este sería como en normalidad. Luego se erosionaría y pues llegaría un trombo y empezaría a fluirlo. Y como yo les estaba diciendo ahorita, nosotros tendríamos la íntima con una pared realmente delgada que en una condición
se abriría por esta pared delgada y generaría una altísima agregación plaquetaria en la cual se empezaría a meter fibrina y todos los demás factores de la coagulación, que generaría un trombo que ocluiría la luz, porque ya dijimos, tiene muchísimos factores de adhesión en esta región. Entonces, a nosotros siempre nos han hablado de placas estables e inestables. Y a mí me gusta hacer esta relación de la siguiente manera. La placa estable es aquella que tiene una muy delgada capa fibrosa que disminuye la posibilidad de que las células que están en la luz se encuentren con este núcleo lipídico, este centro necrótico que tiene muchos factores de coagulación y generaría un trombo aquí grandísimo que ocluiría la luz, porque los desenlaces son mucho más fuertes. ¿Listo? En cambio, esta es una placa estable, la cual tiene un grosor de capa fibrosa mucho mayor, un núcleo lipídico bastante más grande, ¿sí? Y esto me parece importante recalcarlo, porque hay una cosa que es bastante importante tenerla en cuenta, y es que nosotros podemos arreglar un poco todo esto. Digamos, cuando nosotros aumentamos el contenido de HDL en la sangre, que recordemos que es también esa que acompaña a la LDL hasta sus procesos metabólicos en el hígado y su desecho, lo que hace la HDL también es sacar de todo este núcleo lipídico una buena cantidad de grasa, lo cual nos daría muchísimo más espacio para generar una cubierta fibrosa. También disminuiría la progresión porque el núcleo lipídico se puede hacer más grande y puede empezar sistemáticamente a cerrar la luz. Entonces, una dieta alta en HDL sería realmente importante en los pacientes. Y yo he visto, cuando a uno le hacen el perfil lipídico, sale HDL, LDL. Tengan en cuenta que si un paciente tiene un buen perfil de HDL, podemos tener esa diferencia grande entre una placa que es vulnerable, que puede ocluir toda la luz, que puede generar una necrosis extensa, que puede generar que el corazón de esa persona no sea igual a una que tiene una cubierta fibrosa, que es mucho más fácil de tratar, que progresa mucho más lento. Entonces, pues es una cosa bastante importante. Ahora, esto es lo que estábamos diciendo. Un trombo rojo es aquel que encuentra esa relación con el núcleo lipídico y lo que empieza a hacer es que empieza a agregar plaquetas y empieza a meterle factores de la coagulación a tal punto que ocluye la luz del vaso, que era el mismo que nosotros estábamos viendo acá. O sea, el trombo no le dio espacio a la luz y generó una isquemia tan grande que impidió el flujo de la mayor manera. Ahora, tenemos este trombo blanco que pues, es generado por una erosión de la íntima y va a empezar a generar pues una adhesión rica en plaquetas, pero pues no va a tener tantos factores de la coagulación, así que va a ser como si fuera una herida chiquita, la obstrucción del lumen no va a ser tan fuerte, la presentación clínica en muchos casos no es tan fuerte. Y aquí quería que lo vieran. Aquí tenemos el centro necrótico y es que la estría grasa quiero que la entiendan de la siguiente manera. O sea, es una bola de grasa. Si esa bola de grasa nosotros le empezamos a meter más grasa, pues se va a adaptar para pues respetar la capa media que es muy fija y se va a empezar a meter de manera tal que obstruya la luz. Entonces, pues eso va a ser bastante importante y en caso de que nosotros la abramos, pues la progresión va a ser rápida. En cambio ahora, nosotros estamos hablando de una capa fibrosa, de colágeno, que tiene células musculares lisas, así que pues respeta un poco más su conformación, pues su progresión es más lenta porque es más difícil el proceso de diferenciación, entonces esta va a ser más rígida, va a tener más luz, la presentación va a ser mucho mejor. Y nosotros realmente lo vamos a tener en cuenta en la clínica. ¿Listo? Ya las fases clínicas van a ser las complicaciones que nosotros tengamos después de una placa avanzada, que podría ser por una estenosis crítica a tal punto que lo que nosotros estemos viendo sea ya la obstrucción muy grande de la luz, una oclusión por trombo que ha sido lo que hemos dicho, la ruptura del vaso que va a generar un aneurisma o ruptura del mismo vaso, que es una de las complicaciones que vamos a ver pues, en la sesión del lunes. Y aquí quiero que lleguemos a este punto, estrías grasas. Las estrías grasas son como esos primeros esbozos que nosotros tenemos de lo que va a ser la presentación clínica. Entonces va a ser como cuando se empiezan a meter todas las LDL a la íntima y esto es bastante curioso
que lo vamos a poder ver en aquellas placas que progresan muy sistemáticamente en personas muy jóvenes. Así que pues, si también se quieren llevar una recomendación personal, hay que cuidarse con las grasas desde joven, porque estas espigas grasas pueden progresar a una placa desde nuestro periodo de la adolescencia. Y ya nosotros llegamos a las troponinas, que ustedes recuerdan que cuando nosotros hablaban en histología de todo, y en fisiología, todo lo de la sarcómera, la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético, del músculo cardíaco, entonces nosotros teníamos pues el filamento de actina, la troponina, las tropomiosinas, y también tenemos unas troponinas libres, ¿listo? Una cosa que es bastante importante es que nosotros vamos a medirlas para determinar en la clínica si hay un daño sobre el miocardio, porque ese miocardio va a empezar a necrosarse, va a empezar a morir y va a empezar a liberarla. Es una cosa que vamos a ver el lunes. Entonces, es bastante importante que cuando esta célula del miocardio muere, va a empezar a liberar las troponinas, o sea, en complejos binarios, terciarios, eso no es lo importante, y las va a empezar a liberar muy fácil acá, después de una isquemia, necrosis, después de la muerte. Imagínense que esta es una célula miocárdica, va a empezar a liberar todo esto, y lo que va a empezar a pasar es que la vamos a encontrar en la sangre. Entonces nosotros hacemos esas mediciones para correlacionarlos posiblemente con una muerte de células cardíacas, correlacionándolo obviamente con la clínica. Y ya esto sería lo de los tiempos de reperfusión. Entonces, para que lo tengan en cuenta en el abordaje. Si nosotros tenemos aquí la oclusión, ¿listo? Pasan 20 minutos. Entre 40 y 60 minutos lo que vamos a ver es, como ya dijimos, epicardio, endocardio, esta es la cavidad. Vamos a ver este tejido infartado ¿en dónde? En la región subendocárdica, exacto. Aquí tenemos la cavidad, endocardio, epicardio. Después de 90 minutos lo que vamos a ver es una necrosis aquí del miocardio medio. ¿Sí ven? Y después de 3 a 6 horas lo que va a progresar es a un daño de tejido infartado, una necrosis que va a ser transmural. O sea, que va a pasar todo este muro que es el tejido cardíaco. ¿Ah? Entonces es bastante curioso que los tiempos son importantísimos porque los daños posteriores a necrosis en este tejido son casi que irreversibles. O sea, las estrías que se generan no vuelven a ser el mismo corazón. Ya el trabajo del corazón, la forma del corazón deja de ser la misma y su función y todo lo demás deja de ser la misma. Entonces, pues, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Nosotros ya lo hablamos, digamos, antes de lo de la región subendocárdica, lo había olvidado, nosotros subimos la imagen ahí. Hay una T hiperaguda, que pues viene a ser por toda la liberación de potasio tras la lesión que se empieza a realizar con la muerte de células cardíacas. Luego viene la lesión subendocárdica, después de 40 a 60 minutos, ya dijimos, si no hay reperfusión en ese tiempo, lo cual lo vamos a ver como una depresión del segmento ST en el electrocardiograma. Y un infarto transmural lo vamos a ver como una elevación del segmento ST. Pero eso se los quiero dejar como la duda para que vayan a la charla del lunes, que va a estar genial. Con José la van a romper durísimo con esa charla, que espero les guste muchísimo y que esta les haya servido muchísimo como una introducción a todo lo de la cardiopatía isquémica, que es un tema, o sea, ustedes lo vieron, en una hora se puede hablar muchísimas cosas y toda la investigación que sigue, todavía se está pensando en muchísimas formas de entender la cardiopatía isquémica, de ver nuevos procesos. Digamos, ustedes lo recordaban como un proceso inflamatorio. La mayoría de la investigación clínica la están haciendo con PET, STEC, porque es un proceso inflamatorio la creación de una placa de ateroma. O ustedes fácilmente recordaban que lo podían relacionar con una compresión, con un espasmo. Entonces, pues traté de llevarnos como muchísimas cosas a la casa, que esto quede para el día de mañana y que sea súper importante, súper sencillo para todos. Y muchísimas gracias de verdad. Es un placer tener la oportunidad de estar en esta charla con el IMIC, con todos ustedes, porque de verdad les meré muchísimo para que esto saliera muy bien.
y espero que les sirva para mañana, más tarde, para entender el abordaje que le va a dar José el lunes y muchas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti, Eduardo. Creo que hablo por todos en cuanto a que estuvo muy interesante, muy didáctica, estuvo entendible, súper claro en realidad todo. Entonces, en este momento, si quieren, pueden ir dejando pues las preguntas o pues inquietudes que tengan en el chat. Y, doctora, no sé si usted quiere hacer alguna aclaración o alguna cosa. Bueno, pues mientras se animan de pronto a hacer preguntas, me gustaría como ampliar un poquito de pronto y reforzar algo que les comentó Eduardo y que es absolutamente cierto, y es esa importancia a la parte inflamatoria que se está dando actualmente en la fisiopatología, en el entendimiento y también en el abordaje clínico seguramente y terapéutico que se hará de la patología coronaria pues en las próximas décadas. Entonces, una cosa que es muy importante y sobre la cual Eduardo les hizo mucho énfasis es los monocitos y los macrófagos. Los monocitos y los macrófagos están absolutamente relacionados con la patología coronaria. De hecho, los macrófagos producen una cantidad importante de factores tisulares procoagulantes, de mediadores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral alfa, como las interleuquinas, como mencionó Eduardo. También producen metaloproteinasas y eso hace que se asocie la cantidad de macrófagos con la posibilidad de la ruptura de la placa y de la lesión endotelial. Entonces Sí, ahí sí. ¿Perdón? Disculpe. Ahí han surgido dos corrientes importantes y es dos corrientes fisiopatológicas, no académicas, importantes, y es una que se basa en la erosión endotelial, que es básicamente cuando los macrófagos inducen apoptosis de las células endoteliales. La AJA tiene una clasificación para las placas y la 1, la 2 y la 3 son básicamente los niveles más basales desde el punto de vista patológico y en ellas, en las necrosis, se ha identificado que no hay una lesión directa sobre el endotelio. Eso despertó las dudas de qué tan importante era ese trasfondo inflamatorio que se generaba en el interior de la placa y que generaba la lesión de adentro de la placa hacia afuera y no como siempre la habíamos entendido y era que el flujo era el culpable de todos los males cuando pasaba y chocaba la placa o cuando se subía la presión arterial o bueno. Entonces empezó a generarse esa duda de cómo era que de adentro hacia afuera se podía presentar la lesión. Y la erosión endotelial básicamente está asociada a que los macrófagos empiezan a generar sustancias que inducen la apoptosis de las células endoteliales y generan proteasas que terminan por romper la pared desde adentro. Entonces, en ese caso en particular, es cuando se generan las placas adherentes que ya, pues, Eduardo les explicó ampliamente. Y la segunda corriente fisiopatológica es la irrupción de la placa, que es la que tenemos mucho más comprendida, que es la que habla de la ruptura y de la fisura. Y en esas, básicamente, hay realmente una exposición del core lipídico a la sangre. Y el core lipídico, pues como ya les mencionaron, pues tiene una capacidad trombogénica súper alta, además de la exposición de los factores tisulares y del colágeno, que de entrada ya activan la cascada de la coagulación y le generan pues una coagulación muy acelerada. Entonces, en esos casos es cuando tenemos el trombo encima de la placa y es cuando es un trombo expansivo y es el paciente que llega como con dolor precordial, pero el dolor va empeorando, el cuadro clínico se vuelve cada vez más severo y son pacientes a los que hay que correrles y son los pacientes que eventualmente se benefician más de una trombolisis, porque si uno tromboliza a un paciente que en realidad no tiene un trombo, pues no le está ayudando mucho y sí le está generando un, digamos, como un microambiente de riesgo que no era necesario. Entonces, entender muy bien cómo se correlacionan esos patrones fisiopatológicos con la presentación clínica es clave para que uno escoja la mejor terapéutica en cada uno de los casos y en cada uno de los pacientes. Creo que hay algunas preguntas en el chat. Sí, doctora. Pues la primera de ellas, y pues a mí me mandaron dos internamente, entonces la primera dice, los macrófagos que se ven presente en mayor cantidad para este proceso inflamatorio son los M1 o M2. Eduardo, ¿quieres contestar?
La verdad preferiría que lo responda usted, Doc, porque no estoy... Ok. Acuérdense que los macrófagos tienen, o sea, hay dos características generales que además están muy asociadas con el tipo de linfocito que es activado por el macrófago. Y entonces acá quiero contarles como una cosa adicional que no les mencioné hace un momento. Los macrófagos normalmente están ahí, o sea, nosotros tenemos macrófagos en los tejidos y tenemos monocitos en la sangre y ellos están ahí. Nuestro objetivo es que sean macrófagos del modelo antiinflamatorio. Entonces, el modelo antiinflamatorio de los macrófagos es ideal porque los macrófagos tipo 2 generan, digamos, un microambiente en donde todo está controlado y todos somos, pues estamos atentos, pero no ha pasado nada. Cuando las situaciones están asociadas a diabetes o a obesidad, en las cuales ya hay un microambiente inflamatorio y de hecho todo el tejido adiposo empieza a cambiar no solamente el modelo de macrófagos, sino también de linfocitos que tiene, pues eso mismo pasa no solamente en la grasa, sino pasa en la adiposidad visceral, que ya saben que se asocia a más riesgo cardiovascular, pero también pasa en la superficie de los vasos. Y esa superficie de los vasos empieza a generar macrófagos que están súper activos y macrófagos que llaman a los linfocitos. Entonces, dentro de los linfocitos se ha identificado que preferencialmente son linfocitos CD4, pero hay linfocitos que son, digamos, particularmente asociados a las lesiones de la placa, o sea, la ruptura de la placa. Unos que son los linfocitos CD28 nulls, que son los que tienen un core de superactivación, pero activación errónea, y que están descritos ahorita en la literatura ampliamente asociado al peor pronóstico, la mayor mortalidad y las placas de progresión más rápida. Y los otros que son los linfocitos T helper 17, que siempre los hemos visto asociados a asma y a otro tipo de patologías, que han empezado a cobrar importancia en los procesos de síndrome coronario agudo y de infartos. Y seguramente oiremos más al respecto porque pues esos modelos de percepción de los linfocitos se están identificando cada vez más en los cores, pero pues la investigación está todavía en curso. Listo, acá dejaron otra pregunta, pues Eduardo, es que era bien la diferencia entre hipoxia e isquemia? Es que creo que en ese momento como que se truncó las palabras, entonces para que se las repito si querían. Ana, qué pena, ¿yo podría hablar antes? ¿Quién estaba hablándome? Yo, José. Ah, dale, José, pues si quieres sí, Bueno, dale. pues primero, pues felicitar a Eduardo, realmente creo que fue una muy buena exposición, creo que me dio pues, las bases que necesito para el lunes. De pronto, como decía la doctora, viendo el panorama más, o sea, él se concentró en la placa aterosclerosis, pero hay otras causas de infarto o de fisiopatología que pueden llevar al infarto, que vale la pena que tengan en cuenta, que de pronto las nombró, pero no fueron tan enfáticas, como es eh, la disfunción, sobre todo a nivel del flujo, que está mediado pues por el óxido nítrico que le explicaba, pero no solo el óxido nítrico, sino endotelinas, prostaglandinas, el tromboxano A2, todo eso juega un papel muy importante dentro de la fisiopatología. Adicionalmente, hay algo que pues llamaba mucho la atención que ha perdido ahora y es la saturación de oxígeno. Si ustedes recuerdan la ley de Fick, si no estoy mal, lo que se cogió y se intentó hacer era mirar cómo se difundía el oxígeno por medio de la célula. Entonces se miraba la saturación de oxígeno y después a nivel venoso se miraba esa saturación y se miraba cuánto podía el cardiomiocito poder obtener de ese oxígeno. El corazón, él, pues tiene como el 80% de ese consumo y tiene una reserva, lo cual lo hace un tejido que pues es en términos generales susceptible a la isquemia, sobre todo a nivel endocárdico. Adicionalmente, pues lo mencionaba él sobre la inervación simpática. Es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo porque algo que llama la atención en la clínica es que la norepinefrina, aunque ustedes conocen que causa vasoconstricción a nivel coronario por los beta 2, puede llegar incluso a generar una cierta vasodilatación, no del todo, pero a nivel epicárdico sí, pero a nivel endocárdico no. Entonces, esas
como esas cosas tenerlas en cuenta, sobre todo pues como vamos a hablar de pronto más adelante en la clínica de vasoconstrictores, como precisar eso porque de pronto yo voy a decir que la norepinefrina y van a pensar que es un vasoconstrictor totalmente y no. Lo otro, pues, pues realmente creo que se esforzó bastante, ojalá aprendí bastante con lo que dijo Eduardo. Gracias a la doctora por estar aquí presente, realmente aprendimos bastante y sí, si quieren sigan con las preguntas y nos veríamos el lunes. Bueno, Eduardo, entonces ahí sí, pues gracias, Guillermo. Y pues sí, dejarles a todos muy claro pues la invitación del lunes a las 6. En las redes sociales les vamos a compartir el link. Entonces, Eduardo, si quieres, ahora sí nos recuerdas la diferencia entre hipoxia y isquemia, por favor. Se me acaba de ir en internet. Si quieres, pues ahorita no les puedo presentar la presentación porque pues, se me fue el internet acá, pero pues se la puedo ir comentando así como con lo que hablamos. Dale, de una. ¿Sí? Entonces, pues recordemos que según lo que yo les estaba comentando, la hipoxia hace parte de la isquemia en cuanto a lo siguiente. La hipoxia es la disminución en el suministro de oxígeno que no alcanza a cumplir la demanda, ¿sí? Ahora, dentro de la isquemia es isc, como dijimos, esa deprivación, emia del flujo de la sangre hacia el tejido. Entonces, cuando nosotros estamos deprivando al tejido de esa sangre, nosotros le estamos deprivando de ese suministro de oxígeno, lo cual lo va a llevar a una hipoxia, ¿sí? Ahora, con eso también vienen otras cosas. Digamos, la dificultad para llevarle macro y micronutrientes esenciales a ese tejido para preservar su vida, eliminar los productos de desecho que ese tejido tenga. Entonces, pues, la hipoxia dentro de la isquemia es un factor fundamental, pero no lo pueden mezclar porque pues, son cosas diferentes. Dime, pues, por el chat si la duda queda respondida o si quieres que aclaremos algo más. ¿Hay otra pregunta, Ana? Sí, sí, sí. Creo que es, pues damos un momento a ver si te vuelve el internet y te voy a hacer otra pregunta que se refiere, dice, ¿podrían aclarar un poco la función de la adenosina en el tejido miocárdico? Bueno, pues a mí me parece que una forma bastante sencilla de entender la función de la adenosina es la siguiente, con la del óxido nítrico. El óxido nítrico y la adenosina son importantes en la vasodilatación, pero como dijimos, el efecto del óxido nítrico es sobre vasos distales a esa región de estenosis y sobre la región de estenosis. Entonces es un efecto local y a distancia. Es un efecto casi que sistémico. Ahora, lo que hace la adenosina es que en esa región donde está la estenosis, ¿sí? La adenosina va a aumentar el calibre del vaso a tal punto que en esa región local de estenosis se pueda aumentar el flujo. Cuéntame si ahí en los comentarios a la persona que hizo la pregunta, si le respondimos o si quiere que le aclaremos un poco más. Bueno, pues mientras ellos escriben, porfa, pues Eduardo quiere que escriban si les quedó clara la respuesta o si quieren que se aclare algo más. Mientras tanto, pues podemos, perdón, doctor, ¿iba a decir algo? Es que en cuanto hay dos, pues bueno, dos cositas. De los términos que les aclaró Eduardo, digamos que a mí me gustaría incluir un tercer término que es hipoxemia. Entonces, cuando uno habla de isquemia, básicamente uno lo que dice es el flujo no le está llegando al tejido. ¿Listo? Cuando uno habla de hipoxia, uno dice el oxígeno no le está llegando a la célula. Puede ser porque esté tapado el vaso, o sea, porque haya isquemia, o pueden haber otras causas también de hipoxia. Y la hipoxemia, que es importante no confundirla con hipoxia, es cuando la presión de oxígeno está por debajo de los 60 milímetros de mercurio, que ahí pues ya se activan patrones respiratorios y pues también empiezan a coalescer otra cantidad de mecanismos fisiológicos que están asociados a otros sistemas
y que no necesariamente están directamente ligados al síndrome coronario agudo. Sí, doctora, muchas gracias. Acá dice, ¿podrían explicar qué diferencia hay entre el miocardio aturdido y el miocardio hibernante? ¿Cómo se produce cada uno? Y yo tenía una pregunta que me habían mandado aparte y era también sobre miocardio aturdido, que pues más o menos, ¿cuánto se demora la recuperación de un miocardio aturdido? ¿Quieres que responda, Eduardo? Sí, Doc, me parece mejor si se responde. Bueno, básicamente cuando uno, o sea, todos son progresiones fisiológicas dentro de los patrones de respuesta frente a una falta de aporte de oxígeno. Y ahí quisiera como aprovechar un poquito para hacer pues para adelantar un poquito una respuesta que está asociada a la función de la adenosina en el tejido miocárdico. El tejido miocárdico lo que hace es coger el oxígeno y el oxígeno lo utiliza casi en la totalidad de lo que recibe para producir ATP a partir sobre todo de ácidos grasos. Entonces, el ATP, que es adenosintrifosfato, lo que hace es que deja libre la adenosina cuando va liberando los fosfatos. Y esa concentración de adenosina estimula receptores de adenosina que favorece la dilatación puntual del área donde está aumentando el metabolismo. Cuando no hay aporte, pues el miocardio, por ejemplo, cuando empezamos a hacer ejercicio, básicamente esas conductas de cambio metabólico avisan a la circulación y le dicen, en este pedacito necesitamos más. Y debería haber un cambio en la resistencia de la circulación que haga que a ese pedacito le entreguen más. Si hay una obstrucción, dependiendo del grado de la obstrucción, habrá una limitación para esa entrega. Entonces, si yo tengo una coronaria tapada parcialmente, pues la coronaria trata de dilatarse, pero no me va a dar lo que me daría en condiciones normales. Y eso va a hacer que ese pedazo sufra. Entonces, esos sufrimientos probablemente se asocien más a un miocardio que se va lesionando, que progresivamente está sufriendo y por lo tanto queda aturdido, pero usted lo puede recuperar. O sea, desde que no se haya muerto, uno tiene oportunidad. El problema es cuando las estenosis están por encima del 70, más o menos, por ciento, porque cuando uno le pide esa reserva, no hay reserva. Entonces, ahí, de entrada, empieza a sufrir con un aumento del consumo. ¿Qué podría ser un aumento del consumo? Que se aumenta la frecuencia cardíaca por cualquier razón. Entonces, fíjense que básicamente es como que si me peino de afán, ya podría yo hacer un evento isquémico si las coronarias están al límite. Y si estoy en 50 estando sentada contándoles este cuento, me va a dar un infarto. Entonces, cuando la obstrucción es completa, porque llega, por ejemplo, se generan esos trombos expansivos de los que hablamos hace poco, uno tiene unos minutos para recuperar ese miocardio y si no va a entrar en necrosis. Si entra en necrosis, ya no hay nada que hacer, o sea, ya tiene que prepararse uno para la disquinesia o para ver cuánto perdió y cuánto podría recuperar. Ese pedacito que uno podría recuperar hace parte de las células que están alrededor del foco necrótico, pero que por los cambios en la liberación de componentes ácidos por la hipoxia o de potasio por la misma ruptura de células, empieza a generar un microambiente en el que eléctricamente las células quedan como en stand-by. Y ese es otro componente distinto en el cual uno podría eventualmente recuperar esas células y recuperar el miocardio, pero en ese caso las células no están aturdidas en sí por la falta de oxígeno, sino que tienen es un componente de un microambiente, pues digamos como metabólico particular, un poquito distinto por culpa de las que se están muriendo alrededor, que deja las células como en un stand-by. Entonces, cada una se recupera por mecanismos un poquito distintos. Cuando uno lleva a un paciente a cirugía coronaria, pues a cirugía cardíaca, y le sube la concentración de potasio para dejar el corazón en diástole, o sea, parada en diástole, uno luego, ¿cómo lo recupera? Pues recuperando las concentraciones y la distribución de los iones. No hay, pues hay que darle oxígeno, pero es el oxígeno de siempre. En el otro componente,
el corazón se está muriendo porque no le está alcanzando el oxígeno. Y en ese, ¿cómo se recupera? Tiene que mejorar la perfusión y si no, no se va a lograr. Entonces, de nuevo, la terapéutica debe estar dirigida a el componente que esté preferencialmente afectando el proceso fisiopatológico de un paciente. Listo, doctora, muchas gracias. También me preguntan que cuáles son los factores de riesgo que se asocian a la ruptura de la placa ateromatosa. Uf, pues yo comenté bastantes ahí. Factores de riesgo que se asocian a la ruptura de la placa ateromatosa, pues como dijimos, uno que es bastante importante es que la capa fibrosa sea delgada. Entonces, pues si esa capa fibrosa es delgada, la ruptura va a ser bastante grande, que hayan, no sé, la llegada de complementos, de complejos de complemento a la región del endotelio, que la fuerza de cizalla pues genere suficiente fuerza para hacer daño sobre el endotelio, daños mecánicos, muchísimas cosas pueden también cuando las personas fuman, y eso es un factor importante, bastante importante en ese tipo de cuestiones, cuando las personas fuman, los químicos que tienen eso generan un daño directo sobre el endotelio que lo daña grandísimamente, o sea, puede ser un factor de riesgo para la generación de esa placa de ateroma o puede ser un factor de riesgo para la ruptura de la capa fibrosa, que son dos cosas que son distales, pero son bastante importantes. No sé si quede clara pues, la persona que preguntó. Podríamos hablar de más, pero pues esos son como fundamentales. Ok, ya le pregunto a la persona que me escribió por privado a ver qué dice, pero creo que sí quedó súper claro. Y otra cosita que era importante, recuerden, esto es bastante importante, como con relación a lo que estaba hablando ahorita de la doctora sobre el miocardio que se encuentra contra una isquemia activa, como lo es el miocardio hibernado, una capacidad que tiene el músculo miocárdico que de verdad es bastante curiosa, es que él tiene la capacidad de la sangre sacar un 80% del oxígeno, o sea, de la captación de oxígeno, o sea, de un 80%. Ahora, bajo situaciones de isquemia activa, lo que ella puede hacer, bueno, o sí, de isquemia activa, de hipoxia, de la disminución del oxígeno en la sangre, lo que puede hacer es aumentar la captación del oxígeno para que de esa manera pues pueda recibir una mayor cantidad pues con el flujo que exista. Eso sería pues importante en el miocardio hibernado, que también sería un factor importante fisiológico a tener en cuenta ahí. Gracias, Eduardo. Bueno, me hacen otra pregunta que dice, si la liberación de troponinas, la pregunta es, ¿la liberación de troponinas de músculo esquelético podría confundir una elevación de troponinas en el contexto de síndrome coronario agudo? No, Anita. No, o sea, básicamente la alta especificidad y la alta sensibilidad que dan las troponinas cardíacas es que la isoforma precisamente de la troponina T y de la troponina I son distintas a las del músculo esquelético. Entonces, antes cuando usábamos pues CK, citoquinas musculares, sí pasaba eso. O sea, si llegaba un paciente con un politrauma, uno no sabía cuánto era el daño de los traumas del músculo esquelético o si, por ejemplo, un trauma torácico también había generado lesión en el músculo cardíaco. Ahora esa discriminación se puede hacer porque las troponinas del miocardio son isoformas distintas y en la técnica de laboratorio se privilegia la sección que las hace específicas y por lo tanto son puntos de corte súper bajitos con una sensibilidad y una especificidad muy alta. Sí, señora. Doctora, otra pregunta que tengo, pues, no, acá. Pues la última realmente no es una pregunta, sino que le están pidiendo un favor a Eduardo, y es que si podría repetir, por favor, la memotecnia de ramp loca, que a todos como que les gustó. No, esa memotecnia es súper sencilla y es lo siguiente. Entonces, ramp sería la primera, ¿listo? Qué desgracia que no les puedo mostrar de nuevo la imagen, pero pues todos estos videos quedan grabados y son montados en la página de YouTube del IMIC, también para que vayan y la vean, que tienen pues todo el contenido de las charlas del IMIC. Y ramp loca es R, porque es la coronaria right, derecha,
La A la olvidan, eso no pasa nada con la A. La M de marginal derecha, que es la primera rama que está, pues la primera rama grande, que recuerdan que esa va por todo el ventrículo derecho, por toda la pared del ventrículo derecho. Y la P de ramp es por interventricular posterior. No se les olvide eso. Recuerden que en la mayoría de los casos la interventricular posterior es de la arteria coronaria derecha. Ahora, loca es L de left, que significa izquierda en inglés. La O la olvidan. Recuerden, la A y la O las olvidan en la mnemotecnia. La M de, la C, disculpen, de circunflex, que viene a ser circunfleja, la rama circunfleja, que es la que se va por todo el surco coronario de la auriculilla, si recuerdan. Y la A es de interventricular anterior. Esa es la mnemotecnia. Gracias, Eduardo. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, la puede escribir acá en el chat o pues prender su micrófono un momento para decirlo. Todas las que vi acá, pues ya los expositores les dieron respuesta. Bueno, chicos, muchísimas gracias por conectarse, a los que se mantuvieron toda la ronda de preguntas. En verdad, creo que esta charla fue de mucho provecho para todos. A Eduardo y a la doctora Amador, darles nuevamente las gracias por Qué compartir. pena, discúlpame, Ana. Yo tenía una pregunta para la doctora antes de que terminara la charla. Es una pregunta pequeñita. Cuando estábamos revisando lo de la circulación, Eduardo nos contaba y pues nos mostraba como tal en las imágenes que la dominancia estaba dada por la rama que irrigara como tal la interventricular posterior. No obstante, pues he escuchado, digamos, de pronto de algunos profes o en algunos otros autores que la dominancia está más que nada por esa arteria coronaria que irriga como tal el nodo sinusal. Quería saber cuál era la opinión que tenía la doctora respecto a esto, o cuál de los dos conceptos, o si ambos no son mutuamente excluyentes, como para tenerlo claro. Muchas gracias. Yo creo que en realidad no son mutuamente excluyentes. O sea, lo que pasa es que cuando a ti se te va el nodo sinusal, pues tienes problemas de verdad. Entonces, un poco hay una prioridad clínica sobre identificar en el paciente en el que tienes una parada sinusal, cuál es la arteria que está generando, pues, dominantemente esa circulación con el objetivo de recuperar, pues, tu marcapasos, o sea, tu marcapasos de primera línea. Pero desde el otro es un punto de vista un poco más como sesgado hacia las básicas, y es que la mayor variabilidad anatómica está dada en el componente posterior. Y no solamente es como de anatomista, sino también un poco de medicina nuclear, porque cuando tú haces las pruebas de perfusión farmacológica, tú cuando ves una lesión en esa zona, quedas un poquito otra vez como en la nada, porque tú, ¿qué le vas a decir al intervencionista? Que tiene tapada, ¿cuál? La derecha, o sea, que si es coronaria izquierda o derecha, ahí empiezas un poco como en esa tierra de nadie, y por eso las reconstrucciones tridimensionales son tan ideales en esos pacientes en particular. Entonces yo siento que más es un poco como, o sea, como muchas otras cosas de cómo lo ven desde la perspectiva de uso una especialidad frente a otras, pero no creo que ninguna de las dos sea como excluyente o No, sea sí. como que te tengas que quedar con eso. Creería No, que no. y es una cosa que es bastante importante y bueno que pues lo aclares porque es importantísimo tener en cuenta que el nódulo sinusal no solamente va a tener la irrigación de la arteria coronaria derecha, sino por factores anatómicos podemos encontrar que la arteria coronaria izquierda sea la que lo irrigue, pero pues en gran parte de los artículos científicos que yo estuve revisando y todo lo demás, pues la relación de la dominancia está dada por aquella rama que da la interventricular posterior. De igual manera, pues queda para la investigación y para la revisión individual, porque pues yo me imagino también lo habrás entendido así y algún doctor te lo habrá dicho de alguna otra manera, queda para que cada uno de nosotros lo busque, sin embargo, pues eso es lo que yo tenía en cuenta.
Listo, muchísimas gracias. En verdad, debo ¿Quieres? felicitarte una vez más, estuvo excelente todo esto, creo que fue de gran aporte y como lo dijeron los dos al inicio, es una invitación a estudiar un poco más, a que desde la fisiología y la anatomía podemos entender cosas muy importantes para la práctica clínica, entonces nunca dejar de lado esta parte tan fundamental. Muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición a los dos, en verdad estuvo excelente. Para los que quedan, saben que pues las charlas quedan grabadas en el canal de YouTube y los esperamos a nuevas charlas y a los de a las personas de semestres básicas que quedan, anímense, estamos súper abiertos a todas las ideas, entonces es que que hablen conmigo, con Santiago, con Juanes, con Diego, con cualquiera y miramos qué podemos hacer entre todos, ¿listo? Entonces que tengan una muy buena noche todos y muchísimas gracias. Gracias, Anita. Feliz noche para todos. Gracias, Ana. Gracias a todos. Gracias, Santiago. Que me les vaya muy bien y muchísimas gracias. Gracias a la doctora Diana, que de verdad fue un apoyo muy grande para esto. Con mucho gusto, Eduardo.